Los ciudadanos pueden escuchar de primera voz a sus municipios y donde al fin y al cabo se están llevando a cabo las prácticas políticas y la gestión municipal. Yo no tengo ningún problema en que los plenos duren lo que duran, y si tienen que durar más, yo creo que estamos para eso y no tengo ningún problema. Sí que es cierto que quizá lo malo de que duren tanto, pues tanto tiempo, tantas horas seguidas, es que a lo mejor pues eso se pierde un poco de atención ya, sobre todo al final, y hay cuestiones que incluso, por ejemplo, a nosotros nos pasa en los ruegos y preguntas que hay veces que llevamos a lo mejor 6 horas seguidas y dices, bueno, pues ya te la paso por escrito, y a lo mejor se pierde lo que no debería, que es ese debate, sobre todo para que los ciudadanos puedan escucharlo y participar en la vida pública. Yo, como digo, no tengo ningún problema en la duración de los plenos, pero sí es cierto que si se regula con el consenso de todos los partidos políticos, ningún problema si es para el buen funcionamiento del pleno. Yo creo que los plenos son muy largos, es verdad, lo han dicho los compañeros, nosotros a veces hay que cortar, pero bueno, también estoy de acuerdo que somos más grupos políticos ahora mismo en el pleno, por lo tanto, si cada uno queremos participar, llevamos propuestas, pues evidentemente se hace más largo, pero eso es bueno. Es decir, eso quiere decir que hay iniciativa, que hay ganas. Lo único que yo creo que al ser tan largo, es verdad, que se pierde un poco esa intensidad, esa frescura, y entonces al final, oye, los temas quizás, pues oye, que también te interesa, pierden un poco ahí. Quizás yo creo que hay algo importante que falla dentro de la administración, y son las comisiones. Si las comisiones funcionaran, las comisiones previas al pleno, funcionaran realmente como, o para lo que son, para lo que están, para llegar a acuerdos, para debatir más y tal, y luego en el pleno se hiciera pues cada uno una intervención, pues explicando un poco la postura, no hace falta luego contestar, luego tal, es decir, yo creo que hay que mirar eso también, que las comisiones realmente son una herramienta de trabajo que creo que ahora mismo en el ayuntamiento no están funcionando. Y oye, aquí no puedo decir, porque no formaba parte del equipo de gobierno anterior, de la anterior legislatura, no puedo decir si antes era así o no. Yo digo cómo son ahora. Y ahora realmente las comisiones no están funcionando. Pero no pueden funcionar, con el sistema que hay ahora no pueden funcionar, porque sabes tú que la mayoría de mociones entran el último día. No, pero es que las mociones no van a las comisiones. No, por eso digo, aparte las mociones, que son las que consumen, por eso te decía que no podía ser eso que estaba diciendo ella. Porque las propuestas que entran el último día y las mociones, que son las que también consumen gran parte del tiempo del pleno, que no entran a las comisiones, con lo cual no consigue mucho vía comisiones, salvo, ya te digo, que adelantes la fecha de presentación de las propuestas y todo eso. Y un apunte, que me lo ha puesto María muy fácil, y contestando un poco a Julio por lo del tema de cultura. La Comisión de Cultura, que en este caso yo formo parte, todavía no se ha convocado ni se ha reunido una sola vez, ni siquiera se ha constituido. Te lo digo. ¿El Consejo tampoco? Sí, el Consejo, pero me refiero a la comisión informativa, ni siquiera se ha constituido. En estos 4 meses ni siquiera nos hemos podido reunir los municipios para hablar de temas culturales. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna proposición del equipo de gobierno, que es quien debe llevar a cabo para el pleno, ninguna proposición para llevarla al pleno. Sabes tú que todo no pasa por pleno. ¿Sabes tú que ya, pero que me refiero que cuando él ha dicho que a lo mejor la oposición no habíamos tampoco a tal, es que ni siquiera ese órgano en el que la oposición del que la oposición formamos parte, quizá para trabajar conjuntamente, para proponer, ni siquiera para saber cuál es la línea de trabajo. No, es que no que se haya reunido, es que ni se ha constituido. Si hecho alguna propuesta de algún otro grupo, se hubiese tenido que constituir. Eso quiere decir que ningún otro grupo tampoco ha hecho propuestas. Uno por el otro, la casa sin barrer. Bueno, yo no he terminado con el tema de los plenos. Me ha interrumpido más, pero se lo permito. Simplemente quiero decir que, aparte de que creo que las comisiones, en el caso de las proposiciones, que son las que se llevan a comisiones, creo que deberían esas comisiones ser más productivas. En el caso de las mociones, decir, es el martes antes de la semana del pleno. Perdón, el martes antes del jueves, que es el día del pleno. 48 horas antes. Y las proposiciones de la semana anterior. También se puede llamar, oye, nos reunimos, ¿qué tal? Es decir, yo creo que se puede agilizar si hay voluntad de que las cosas, de que los temas salgan adelante. Y si tienen que durar, por la mañana también duraban 5 horas a veces, en ocasiones. O sea, decir que porque se pase por la mañana no quiere decir
que vaya a durar más o menos, sino depende de la agilidad de los temas, del debate, y luego, pues como pasó en la última... que de mañana sí que está demostrado que uno está más Nosotros- hábil. Nosotros hemos abogado por la tarde por el tema de la participación o de la asistencia de la Sí, gente pero que pueda venir a la pero que sala. estás viendo que tampoco está siendo... A primera hora, mucho mayor. A primera hora, es decir, a las Y 5, luego mucho la mayor. gente se cansa y evidentemente, también, como cuando nosotros. se hace el receso a las 10 o así. De las 8, 8 y media nos quedamos prácticamente solos. Pero bueno, es algo Con que los yo medios creo. que nos aguantan. Sí, es algo que se debe, como decía Rafa y Mar, pues ver entre todos los grupos y Julio. la solución. Sí, yo creo que se puede mejorar el funcionamiento del Pleno de una manera cualitativa y cuantitativa, en el aspecto de que pues, los tiempos se deben de ajustar al debate que se está produciendo en ese momento, dependiendo de la moción. Aquí se habla de participación ciudadana, esto se regula por un reglamento de participación Sí. en el Pleno. Es un reglamento que no se ha aprobado, llevó el Partido Socialista Sí. en la anterior legislatura, en el programa, reformar este reglamento, y bueno, por H por B no se hizo porque no tenía la mayoría suficiente o porque no tenía voluntad, o porque no le convenía. Yo entiendo que ha sido porque no conviene pues mantener esa inercia de que en los plenos pues los únicos que tienen derecho a hablar, los ciudadanos pueden ir a escuchar, pero el único que tiene derecho a hablar es el grupo político que está en el pleno. Y el único que tiene derecho a plantear cualquier propuesta o moción pues es el grupo político. Y el grupo político normalmente lo que va a presentar una propuesta o moción que le interese políticamente a su grupo o a los intereses que esté defendiendo. Pero no tiene por qué coincidir esos intereses con los intereses de la ciudadanía, de distintos colectivos o asociaciones de la ciudadanía, que no puede en ningún momento plantear ningún tipo de propuesta o moción solamente a través de los grupos municipales, y el grupo municipal ya decidirá si es conveniente presentar esa propuesta o no. Entonces, que se presente propuestas un día o dos antes del pleno para ser debatidas después, no pasen por comisión, etcétera, pues esto hace efectivamente que el pleno se convierta pues en un debate interminable y se redunde y se reitere sobre cosas que quedan claras, pero que se insiste en esa pelea, ese arrojo de trastos políticos para defender los intereses partidistas. Vale, estamos en la misma de siempre. Los plenos sirven para atacarse mutuamente y a veces sale alguna resolución, que interesa a la ciudadanía cuando pues hay un mínimo acuerdo. Se vuelven interminables los debates porque no está bien planificado y porque realmente a la ciudadanía no se le deja intervenir. Yo creo que debería, previamente a la celebración de un pleno, se debería publicar a la gente qué propuestas se van a plantear en ese pleno, qué se va a debatir en ese pleno con una semana o dos de antelación. Se puede hacer con tiempo y que la ciudadanía ya se pulse la intención de la ciudadanía, se pulse lo que pretende o lo que decidiría la ciudadanía en ese aspecto en concreto, y yo creo que los grupos políticos van a tener mucho más fácil cuando sepan la opinión de la gente, qué haría con determinada actuación, pues va a ser mucho más sencillo después aprobar o no aprobar esa actuación en concreto. Entonces, yo creo que ese reglamento de participación debe ser aprobado para que permita a la gente, a los colectivos, asociaciones de Orihuela, permita una participación activa, no solamente pasiva, de escuchar y lo que dice uno y otro. La gente también quiere proponer, y quiere plantear, y quiere debatir, y quiere defender en el pleno sus propuestas y participar en el debate. Que la gente también participe, diversos colectivos y asociaciones, que tengan la oportunidad de plantear propuestas y mociones al pleno, no a través de un grupo político, las plantea al pleno y ya cada grupo político que se retrate y que decida qué hacer con esa propuesta y la defienda pues según su interés o según pues su ideología o según lo que estime oportuno, pero que se le dé oportunidad a la gente a participar en los plenos, que esto no ocurre en ayuntamientos bolivarianos y en ayuntamientos populistas. Pasa aquí en Redobán, por ejemplo, que tienen un turno de ruegos y preguntas al finalizar el pleno. Me parece limitado todavía esto, pero al menos se le deja a la gente que plantee sus preguntas y que hable en el pleno y que tenga voz en el pleno. No tiene voto, pero tiene voz. Aquí no tiene ni voz ni voto, solamente puede escuchar. Entonces creo que es urgente también que ese reglamento de participación ciudadana sea aprobado con el mayor consenso posible para precisamente hacer más ágil y hacer más productivo y efectivo el pleno. Porque el pleno muchas veces se convierte en un teatro, en una pantomima en la que cada uno se tira, se reprocha, y esto es frustrante para la gente. Es normal que la gente a las 3 horas de oír constantemente esas peleas entre grupos y no ponerse de acuerdo en lo básico y esencial para la ciudadanía, pues es normal que se marche cansada porque tampoco no va a tener posibilidad de intervenir, ¿no? Entonces creo que es urgente que nos pongamos de acuerdo en
aprobar un reglamento de participación ciudadana que sea efectivo y que de verdad sea de participación ciudadana, que participe la gente. Y no solo los grupos políticos para defender sus propios intereses. Que hable Rafa porque, bueno, yo alucino porque dices sí, pero luego es no. Luego es no, Rafa, en el pleno, porque llevamos el reglamento, otra vez. Hombre, pero llevasteis un reglamento. Y no digo a mi compañero, vamos a hacer uno conjuntamente si no te gusta pero vamos a dejar ya aquí constancia de que hay voluntad de hacer un reglamento de participación ciudadana para que la gente pueda que además es un reglamento que habíais tenido 4 años para sacarlo y lo pasáis al primero de la siguiente legislatura. María, por favor. Bueno, si tienes intención de que haya un reglamento de participación ciudadana... Sí, se está trabajando y va a salir un reglamento. ¿Por qué? Porque además esto, vamos a ver, esto si estuviese... regulado, igual que el tema de los sueldos o igual que otras temas, pues sencillamente nos tendríamos que atener a cómo participa la ciudadanía en el pleno y se ha terminado. Aquí el problema es que cada uno se tiene que ventilar y arreglárselo a su manera. Entonces, lógicamente, un municipio como el de Orihuela, Julio, no es Redován. Orihuela tiene 87.000 habitantes, 25 pedanías, tiene una diversidad que no la tiene, bueno, ni Redován, pero vamos, ni nadie en la provincia. Y muy pocos municipios en toda España. Entonces tenemos que trabajar un reglamento muy serio. Y si en vez de llevarnos un mes nos lleva 3, pues mira, nos lleva 3. Eso por un lado. Pero luego, que le estaba diciendo que sí a Julio cuando hablaba de que tenemos que hacer un reglamento con el máximo consenso, por supuesto que sí. Pero le digo que no cuando Julio adivino en sus palabras que nos resta, representación a los que estamos allí. Pues lo siento, Julio, los que estamos allí, sí, los que estamos allí representamos a la ciudadanía, que para eso estamos, que para eso nos hemos presentado unas elecciones, que para eso nos han votado. No vayamos a quitarnos que además desde hace poco tiempo además tenemos una responsabilidad penal por nuestras actuaciones, en fin, que nos la estamos jugando y que tenemos que... Entonces, no, vamos a ver, hay que la participación ciudadana hay que tomársela muy en serio. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El si se habla, pues mira, que yo sepa, en los últimos plenos siempre ha hablado alguien. Un minuto. No, la voluntad política del alcalde ha sido... A cada uno que ha levantado la mano se ha dejado hablar. Bueno, es un paso, insuficiente todavía. Bueno, pero... Claro, sin reglamentos no se puede hacer otra cosa. Pero yo sé que por eso se debe aprobar un reglamento. Ha habido 2 o 3 personas que han querido hablar y han hablado. Eso bien, es un gesto, pero insuficiente todavía. Y luego que no siempre tiene que ser levantarse uno en el pleno, porque si ahora duran 6 horas, si además damos participaciones a la ciudadanía allí presente, pues a lo mejor nos podemos ir a 8 o 10 horas. No, lo digo a la hora de reglar eso, de darle una reglamentación seria y responsable. ¿Se pueden hacer peticiones por escrito, Julio? El otro día entró una de la asociación de Clara Campoamor y se debatió y se habló. En fin, que la imagen de pleno que has dibujado no se corresponde con la que creo que tenemos en la actualidad. Yo no he dicho que las mociones o propuestas de colectivos diversos no sean tenidas en cuenta por los grupos municipales. Quiero decir que debe pasar obligadamente por los grupos municipales para que se pueda plantear. Si una propuesta no es acogida por ninguno de los grupos municipales, no se va a debatir en ese pleno. Va a ser rechazada, va a ser ignorada. Yo creo que deben articularse mecanismos en el funcionamiento del pleno en el que, por supuesto, que habrá que reducir las intervenciones de los grupos, habrá que reconfigurar lo que es las distintas actuaciones del pleno, distintas intervenciones y pues crear un pleno en el que esté todo bien reglado, regulado, pero que se permita, eso no quita que tengamos mucha población, no quita que haya diversos colectivos que en un momento dado puedan plantear sus propuestas, y al igual que Clara Campoamor lo hizo y fue acogido por un grupo municipal, pues no tiene por qué pasar por un grupo municipal para que Clara Campoamor, yo entiendo, pueda plantear y debatir y defender en el debate esa propuesta suya, aunque luego se vote por quien tiene derecho a voto, que son los concejales que representan a la población, pero yo creo que teniendo en consideración a esa población,
es plausible que se le permita participar y que se le permita pues ser oído. Y ya cada grupo municipal que decida lo que estime conveniente. Sí que es verdad que hay que arreglar muy bien el pleno, claro, el funcionamiento del pleno. Hay que reconfigurar, pero para eso hay técnicos, especialistas y políticos que tenéis mucha experiencia en esta participación, en este tipo de debates y de plenos, que seguramente podréis aportar pues nuevas fórmulas para que funcione de una manera más ágil y más efectiva. Yo ahí estoy de acuerdo con Rafa, creo que es verdad que en los últimos plenos el alcalde, pues oye, ha tenido deferencia con la gente que ha querido participar y les da un minuto para que puedan expresarse sin saber muchas veces, pues oye, ni si es del tema que se está tratando o no, y sí que eso sí que se está haciendo. Es verdad que hace falta un poquito más, en eso estamos de acuerdo y por eso el reglamento que estamos diciendo, pero que tampoco estoy de acuerdo con lo que has dicho de que cuando a lo mejor algún colectivo nos propone algún tema para llevar como moción, si nos interesa políticamente o no. No siempre lo he experimentado en la anterior legislatura con un movimiento social del que formo parte, ya que he presentado diversas propuestas y se quedaron en saco roto, ni siquiera fueron atendidas, fueron totalmente ignoradas. Esto con lo que supone para ese movimiento social de sentimiento de rechazo y de dejadez y abandono, ¿no? A unas propuestas que son serias, que plantean resolver problemas muy graves que está sufriendo la población, y cuando esto se plantea por un movimiento social a distintos grupos políticos y ninguno de ellos acoge esa propuesta, pues la verdad es que Desconozco el caso, pero bueno, no sé por qué motivo. Hablo de la legislatura pasada, hablo de un movimiento social del que soy parte, tampoco quiero aquí hacer apología ni hacer propaganda ni publicidad de movimientos sociales en los que participo, por ser un cargo político, pero bueno, yo creo que más o menos sabéis por dónde van los tiros. Y esto no se puede dejar depender de grupos municipales que tienen sus propios intereses también partidistas, que se acojan de distintas propuestas de distintos colectivos que defienden un interés general de la población, no defienden un interés particular, un interés colectivo, pero ese colectivo redunda en el beneficio de toda la población, ¿no? Y esto yo creo que debe acogerse y se debe ser especialmente sensible con estos asuntos y no hacerlo depender de la voluntad política de un grupo municipal en concreto. Bien, y ya para cerrar, el pasado pleno también registraba Clara Campoamor esa moción para sumarse a la marcha del 7N, simplemente para decir que la gente se sume y apoye ese movimiento que se va a formar el sábado. Podéis concluir con lo que queráis y... Yo concluyo diciendo que por parte del ayuntamiento se pone un autobús y bueno, y por supuesto se va a colocar una pancarta en el ayuntamiento, también va a haber una pancarta itinerante por el resto del municipio y en fin, vamos a ver si conseguimos poner un poco de coto en la medida de lo posible a la concienciación, que es de lo que se trata de este tema. Yo apoyar, como no puede ser de otra manera, esa marcha. Nos hubiese gustado, ya lo dijimos en el pleno, que esa moción que planteaba la Asociación de Mujeres Clara Campoamor hubiese sido aprobada por unanimidad, que no hubiera habido polémica. Aún así, nosotros consideramos que por la importancia del tema y por lo sensible del tema deberíamos de apoyarla. No estuvimos de acuerdo en que a última hora se modificase o que fuera mínimamente, pero no se llevase al pleno tal y como lo planteaba la asociación, pero polémicas aparte, la apoyamos, estamos de acuerdo con todo lo que plantean y